Chris Paul estaba jugando contra su ex equipo, Phoenix Suns, cuando de repente le cobran una falta sobre Kevin Durant. Después de eso, el base realiza una imitación de un jugador tirándose, como acusando que KD había hecho un flop. Luego, mientras Durant intenta su tiro libre correspondiente, las charlas entre el base de Warriors y el árbitro siguen, y cada vez parece más intensa. En un momento, Scott Foster, el referee del encuentro, decide poner punto final a la discusión y le termina pitando una técnica a Chris Paul. ¿Y cómo reacciona el jugador? Se enoja bastante más. Se da vuelta y le dice: "Sos una p***, esto es personal". Obviamente el árbitro lo termina expulsando del partido, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo sucedió que Chris Paul se enoje tanto? Es simple, este duelo es un beef que viene hace años, ya tiene muchos episodios en los cuales Scott Foster termina expulsando a CP3 del juego, y hoy les voy a contar cómo comenzó todo y vamos a repasar cada una de las peleas. Quiero que viajemos al pasado para saber cómo se origina este beef. Vayamos a la primera ronda de playoffs del 2009, donde los Hornets de Chris Paul jugaban contra los Nuggets de Carmelo Anthony. Y este sería un partido para la historia, ¿pero por qué? Porque Denver le daría una paliza semejante que entraría en los récords. La diferencia de puntos entre los dos equipos sería de 58, convirtiéndose así en el partido con mayor diferencia de puntos entre dos equipos en una instancia de playoffs. Esta obviamente también sería la peor derrota en la vida de Chris Paul, pero sepan algo, ¿quién estaba dirigiendo este partido? Un joven Scott Foster, sí señor. ¿Y saben qué? Luego de ese encuentro y con el correr de los años, los equipos de Chris Paul terminaron perdiendo 13 partidos de playoffs consecutivos cada vez que Foster los dirigía, pero nadie decía nada, nadie suponía nada. De hecho, si pasamos al año 2019, mientras Chris Paul estaba en Houston, los Rockets nunca pudieron ganar un partido de playoff que sea dirigido por Foster. Es por eso que CP3 decidió hablar. I don't know, it was a lot of fun. I got a tech tonight. Yeah, Scott Foster at his finest. You know what I mean? Está bien, esas declaraciones vinieron después de un partido de temporada regular con Houston Rockets. La verdad no tenía tanta importancia, pero sí la frase tomó relevancia y se volvió un meme. Scott Foster at his finest. Scott Foster en su máximo esplendor, como burlándose a que estaba haciendo las cosas como ya estaba acostumbrado a hacer. Luego de esto, varios jugadores salieron a quejarse de Foster, y también los propios periodistas empezaron a levantar la información de que Chris Paul venía de perder 13 partidos de playoff consecutivos cada vez que lo dirigía este árbitro. Algo raro. Luego en 2020 hubo otro episodio en la burbuja de la NBA, en un duelo entre Oklahoma y Rockets, con Chris Paul jugando esta vez para el Thunder. Allí el base tuvo un cruce con Scott Foster antes del comienzo del séptimo partido de la serie. ¿Pero qué es lo que pasó? Según reportes, el árbitro se le acercó a Chris Paul y le dijo: "Recordá que yo también dirigí tu primer Game 7 contra San Antonio Spurs y ese partido lo perdiste. No te olvides". Porque sí, Scott Foster era el árbitro que dirigió la primera eliminación de Chris Paul en unos playoffs allá por el año 2008. Explíquenme cómo puede ser que un árbitro le diga algo así a un jugador dentro de la cancha. Otro episodio bastante especial sucedió en las finales del 2021. Antes del sexto partido entre Phoenix Suns y Milwaukee Bucks, se daba a conocer la noticia que el árbitro iba a ser Scott Foster. ¿Qué hizo Chris Paul? Salió a declarar antes del partido: "Si yo estuviese apostando, ya saben, 11 partidos consecutivos". No dijo nada más, solamente dio a entender que si alguien quería generar ganancias con apuestas, que vayan a por Milwaukee en ese partido. Sí, está mal lo que dice, pero ¿saben qué pasó luego en el partido? Antes del arranque vimos a CP3 hablando con Foster. No sabemos qué se dijeron, pero la realidad es que el equipo de Paul volvió a perder y Milwaukee Bucks salió campeón. De todas formas, ese partido me parece el menos cuestionable por el arbitraje. Recordemos que Giannis clavó 50 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias, 5 bloqueos en un partido para la historia, aunque lo que algunos cuestionaban es que Antetokounmpo fue a la línea de libres en 19 oportunidades y de hecho terminó sacando 17 puntos desde allí, una diferencia que fue suficiente para revertir el partido. Posterior a esto vino el episodio que terminó desembocando en este video, la primera expulsión de Scott Foster a Chris Paul siendo un Warrior. Pero quiero que analicemos una cosa más de este momento, porque hay algo muy raro que no se mostró en televisión. Vean este ángulo de la expulsión y vamos a notar una discusión que nadie vio. "He's talking about my son", traducido como "está hablando de mi hijo", y esto ya se va a otro extremo, porque realmente Scott Foster estaba refiriéndose de alguna manera al hijo de 14 años de Chris Paul. Al jugador se lo notaba muy molesto dentro de la cancha y después en conferencia de prensa logró calmarse un poco y declaró lo siguiente: Yeah, it's personal. We had a situation some years ago, and it's personal. It's just a situation with my son, and so I'm okay with a ref talking, saying whatever, saying just don't use a tech to get your point across. You know what I mean? So. Hubo situaciones en el pasado, pero ya es algo personal de él contra mí. Hoy en particular se metió con mi hijo y es algo que viene haciendo hace años. Yo estoy de acuerdo con que el árbitro me cuestione o me castigue con palabras dentro de la cancha, pero lo único que pido es que no utilice las faltas técnicas para ganar una discusión. Polémico. Luego de este incidente, el ex jugador Matt Barnes de
dedicó un tuit al respecto. Querida NBA, ¿cuántas veces más vas a permitir que Scott Foster dirija un equipo de Chris Paul? Se caga en él y en el equipo para el que juegue. Y ustedes siguen dejando que esto suceda. Y es que sí, algo de razón tiene, pero tampoco la NBA puede sacar a un árbitro de un partido porque siempre se pelea con un jugador. O sí. La realidad es que la NBA no puede hacer esto porque estaría dando a entender que el árbitro no estaría siendo parcial durante un partido, y más sabiendo que se trata de Scott Foster, un árbitro que formó parte del escándalo arbitral más grande en la historia de los deportes. Algunos sabrán a lo que me refiero, el caso Tim Donaghy, que algún día, si les parece, puedo traerles un video explicando todo lo que sucedió, pero básicamente este árbitro se llenó de dinero apostando en juegos en los que él mismo dirigía. Con el tiempo la NBA se enteró y terminó multándolo con 15 meses de prisión. Lo curioso de todo este caso es que durante octubre del 2006 y abril del 2007, cuando Tim Donaghy confirmó haber apostado en partidos, se encontró un registro de llamadas telefónicas entre él y justamente Scott Foster. ¿Pero cuántas veces lo llamó? Un total de 134 veces. La única persona a la que Tim Donaghy había llamado por teléfono más veces durante ese periodo era la mafia que se encargaba de apostar en los partidos. Y bueno, ustedes dirán, capaz es algo normal que los árbitros se llamen entre sí, ¿no? No. Sepan que durante esa época que les marqué recién, Tim Donaghy llamó a los otros árbitros, sí, pero ¿cuántas veces? Un total de 13 al resto de los referees. Vean este cuadro comparativo. Las llamadas del árbitro Tim Donaghy durante su periodo de apuestas de partidos. 150 veces llamó a la mafia y 134 a Scott Foster. Por otra parte, 13 veces solo al resto de los árbitros. Esto cada vez se pone más turbio. Ojo, no estoy diciendo que Scott Foster esté metido en las apuestas o algo por el estilo, solo que las estadísticas y las pruebas indicarían que al menos hay algo raro. Después de todo esto, quiero ordenar un poco los récords de Chris Paul en playoff cuando fue dirigido por Scott Foster, en referencia a cuando no lo fue. Un equipo de CP3 que haya disputado un partido de playoff con Scott dirigiendo terminó con un récord negativo de 3-17. Sí, tan solo 3 partidos ganados cuando dirigió este muchacho. Por lo contrario, cuando lo dirigió otro árbitro, un equipo de Chris Paul terminó con un récord de 73-56. Sí, positivo y con 73 victorias, por lo que sí, es algo raro. Y más raro se vuelve cuando vemos las estadísticas individuales del jugador en ambos casos, porque podemos ver que Chris Paul siempre jugó igual. Sus números son casi idénticos en ambos casos, pero a pesar de eso, su equipo tiende a perder cuando Foster los dirige. El motivo real de qué está sucediendo con todo esto no lo sabemos, pero sí sabemos que todo el acting y las declaraciones que puede hacer Chris Paul en la previa de un partido que va a ser dirigido por Scott Foster altera no solo a él, sino a sus compañeros. Porque imagínense estar en un vestuario en el cual tu jugador líder, el capitán del equipo, un jugador con mucha experiencia, está totalmente nervioso y alterado por la persona que los va a arbitrar. Y sí, es entendible que sus compañeros también adapten esa visión y terminen jugando más nerviosos o con ciertas preocupaciones al momento de defender. Por lo que creo hay dos alternativas. La primera es que cuando Scott Foster dirija al equipo en el que juega Chris Paul, que el coach de ese team decida no mandarlo al partido directamente, pero no tendría sentido porque sabemos lo buen jugador que es CP3. Por otra parte, tenemos otra posible solución, y es que Chris Paul, ya con 38 años, tiene que dejar de hacer foco en el árbitro y debe concentrar toda su energía en ir para adelante y ganar. No son muchos los años que le quedan de carrera en NBA y tiene que intentar hacer un último empujón para conseguir su tan preciado anillo. Pero eso sí, tiene que dejar de prestarle atención a lo externo y a discutir o protestar con los árbitros, más si se trata de Scott Foster. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente existe un beef entre el árbitro y el jugador? ¿De qué lado están? ¿Del lado de Scott Foster o del lado de Chris Paul? Dejen en la caja de comentarios su opinión, que quiero leerlos. También déjense un like y no se olviden de suscribirse al canal, que es totalmente gratuito. Amigos y amigas, por último los invito a que me sigan en Instagram, que ahí ya pasamos los 100k, terminamos el año y finalmente se cumplió el objetivo. Llegamos a 100.000 seguidores en Instagram antes de que finalice el año, así que les agradezco a todos. Ya lo había hecho antes, pero lo vuelvo a recordar ahora. Los invito a que me sigan ahí, que estoy subiendo contenido adicional, como por ejemplo este. Todos conocemos el trofeo de campeón, o también este otro reel informativo. Acaban de retirar a Kevin. Así que ya saben, los invito a que me sigan en esta red social y en mis otras redes sociales también. Amigos y amigas, hasta acá llegamos con el video del día de hoy. Gracias por haberlo visto hasta el final. Nos vemos mañana en un nuevo video.